Hola, bienvenidos a esta sesión. Hoy comenzamos a trabajar la noción de función. Esta noción es bastante fundamental y bastante fuerte en distintas aplicaciones, puesto que en ella están inmersas el comportamiento de variables. Entonces vamos a mirar cómo relacionar variables, las distintas representaciones de una función y por supuesto aplicaciones. Entonces vamos a mirar cómo concebimos esa noción de función. Inicialmente pues se asumía como una correspondencia entre variables, luego se mira o se enfoca a través de la historia como una dependencia de variables y posteriormente, actualmente, se usa mucho la relación que hay de elementos de dos conjuntos, es decir, ya se llega a la teoría de conjuntos. Vamos a analizar nuestra función, nuestra noción, la vamos a tomar como una dependencia de variables. Entonces miremos lo siguiente. Cuando nosotros asumimos una función, entonces tenemos inmersas acá, creo que no me está funcionando la diapositiva. Cuando tomamos una función, entonces siempre van a intervenir por lo menos dos variables. Entonces vamos a iniciar con ese elemento. Cuando asumimos, entonces, esas dos variables, va a haber una que está dependiendo de otra. Entonces nosotros sabemos que en la cotidianidad generalmente debemos hacer análisis con dos variables, ya sea para determinar los cambios que experimentan o para definir con precisión la relación de dependencia que existe entre ellas. Variables se analizan en distintos contextos, en música, en medicina, en deporte, siempre se están manejando variables, entonces por eso es que las funciones son bastante fuertes y por su aplicabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es una función? Como una relación de dependencia, se concibe como la cantidad cuyo valor depende de otra cantidad. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos para entender un poco más esta noción. En un primer ejemplo, entonces nos dicen que la cantidad de unidades demandadas de un artículo y el precio por unidad. Entonces ustedes saben que en el mercado, cuando se lanza un producto, si el precio es bajito, pues va a haber mucha más demanda, muchas más personas que compran ese producto. Si el precio es alto, pues va a haber menos personas que compran el producto. Entonces uno puede establecer una relación de dependencia entre esas dos variables. Miremos otro ejemplo. La profundidad en el mar y la presión del agua. Entonces ahí también existe una relación entre la profundidad del mar y la presión que ejerce el agua. Cantidad de unidades que se venden de un producto e ingreso obtenido por las ventas. Pues por supuesto, si vendemos más unidades, pues vamos a tener mayores ingresos y así puede tomar uno los datos y puede ir uno armando una tablita con las distintas instancias de ese comportamiento de esas variables. La distancia que recorre un auto y el consumo de gasolina. Entonces, si recorre más distancia, pues va a haber más consumo de gasolina. La cantidad de metros cúbicos de agua que se consumen en una vivienda y la tarifa. Eso sí que lo sabemos todos, sabemos que entre más aguas consumimos, más metros cúbicos, pues nos va a llegar mucho más alta la tarifa. La tarifa va a depender de ese consumo que nosotros hagamos del agua. Como estos, entonces vamos a encontrar muchísimos ejemplos. Ustedes van a encontrar cuando estén estudiando ya en sus distintas materias, en finanzas, en economía, van a encontrar relaciones entre diversas variables. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay una relación de dependencia. Entonces, cuando se nos presentan estas relaciones, es importante que identifique cuál es la cantidad independiente y cuál es la cantidad dependiente para poder hablar de función, porque uno puede hablar de variables, pero si no existe una dependencia, no podemos hablar de una función. Entonces, en el primer caso, aquí tenemos la cantidad de unidades demandadas, podemos decir que dependen del precio por unidad que se le fije al artículo. Entonces podemos decir que la cantidad de unidades demandadas aquí es la variable dependiente y el precio sería la independiente. Entonces fíjense en que siempre encontramos una variable dependiendo de la otra. Acá podemos decir, puede ser viceversa acá, que la presión del agua depende de la profundidad del mar, en el punto donde nos ubiquemos en la profundidad del mar. Entonces,
hay que hacer esa identificación de cuál es la variable dependiente y cuál es independiente. En ocasiones le puede funcionar como dependiente cualquiera de las dos, entonces ustedes tienen que definir para su ejercicio, para su aplicación, cuál va a ser esa variable dependiente. La distancia que recorre, cantidad de unidades que se venden de un producto e ingreso obtenido por las ventas. Entonces podemos decir que el ingreso depende de las unidades que se vendan. Entonces acá el ingreso sería la variable dependiente. La distancia que recorre un auto y el consumo de gasolina. Acá también puede presentarse confusión en identificar cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Usted puede decir, no, pues lo que yo pueda recorrer con el auto depende de lo que tenga de gasolina. También puede decir el consumo de gasolina está dependiendo de la distancia que recorre un auto. Eso hay que definirlo muy bien antes de realizar cualquier ejercicio. La cantidad de metros cúbicos de agua que se consumen en una vivienda y la tarifa. La tarifa depende de la cantidad de metros cúbicos de agua que se consume. Entonces, en estos ejemplos vemos que hay una relación de dependencia. ¿Cómo vamos a simbolizar esa notación de dependencia? Entonces la notación de dependencia la vamos a simbolizar dándole un nombre a esa variable dependiente y entre paréntesis vamos a indicar nuestra variable independiente, o sea, aquí sería f de x, indica la función dependiendo de esta variable. Entonces tenemos que esta es una notación de dependencia, eso no significa una multiplicación, se lee f de x. Para darle nombre a las funciones, generalmente empleamos las letras intermedias del alfabeto, F, G, H, T también, P, Q, cualquiera de ellas, se emplean para notar una relación de dependencia o una función. Entonces, se nota con el nombre que le hayamos dado y entre paréntesis la variable independiente. Entonces, acá leemos F de X, la función dependiendo o esta variable dependiendo de esta otra que tengo acá inmersa. Entonces, tenemos una variable independiente y una variable dependiente, aspecto fundamental. Uno en funciones puede tener muchas variables independientes, pero solamente una dependiente que es la que se llama función. Entonces, en ocasiones, en empresas, por ejemplo, uno puede decir la utilidad depende, por ejemplo, de la materia prima, de la cantidad de artículos que se producen, del inventario, qué sé yo, de la cantidad de empleados que tengamos. Pueden haber muchas variables, pero hay una sola variable dependiente que en este caso sería utilidad. Entonces, en este curso vamos a trabajar solamente con una variable independiente. Ya en cálculo de varias variables pueden trabajar muchas variables independientes, pero aquí vamos a trabajar con solamente una. En la cantidad de unidades Q demandadas, vamos a llamar Q la cantidad de unidades demandadas de un artículo, dependiendo del precio P por unidad. ¿Cómo lo simbolizamos? Q de P. Entonces, cantidad de unidades dependiendo del precio. Entonces, aquí yo estoy diciendo que esta es nuestra variable dependiente y esta es la variable independiente. Miremos algunos ejemplos. El ingreso obtenido por la venta de Q unidades de un artículo se puede entonces simbolizar como I de Q, ingreso dependiendo de la cantidad de unidades del artículo. El consumo de gasolina G, entonces ahí le damos el nombre a esta variable dependiente, en función de la distancia recorrida por un auto, entonces la vamos a simbolizar como G de D. Entonces hay que dar un nombre a la variable dependiente y un nombre a la variable independiente. Todo esto, G de D, se asume la variable dependiente y D sería la variable, perdón, G de D sería la variable dependiente y D sería la variable independiente. Bueno, entonces, eso en cuanto a la representación simbólica de dependencia de una función. ¿Cómo vamos a representar las funciones o qué formas hay para representar una función? Entonces aquí hay que tener claridad que hay 4 maneras usuales de representar una función. Yo lo puedo mencionar, lo puedo dar en forma verbal, que fue lo que hicimos antes, el ingreso dependiendo de la cantidad de unidades vendidas, ahí estoy mencionando una función. ¿Por qué? Porque hay una relación de dependencia.
La puedo también representar mediante una tabla, mediante un gráfico o mediante una expresión algebraica. Y esto es lo que vamos a estudiar prácticamente en estas sesiones. Entonces, la representación verbal, pues simplemente lo mencionamos en palabras, indicando cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, como los ejemplos que dimos anteriormente. Entonces vamos a mirar en cuanto a la tabla. Nos vamos a dedicar a mirar una tabla. Entonces, en las tablas se originan prácticamente de observar regularidades entre datos o simplemente asumiendo o mirando los comportamientos de una función. ¿Cómo varían esas variables? Si nosotros indicamos, tomamos registros particulares de qué ocurre con una variable y cómo es el comportamiento de la otra, podemos hacer una tablita. Cuando nosotros hablamos prácticamente si nosotros hablamos, vamos a hacer aquí un ejemplo, si hablamos de cantidades dependientes e independientes, prácticamente esas son las que se denominan variables dependiente e independiente. ¿Por qué? Porque son susceptibles de asumir distintos valores. Entonces uno puede decir, bueno, si yo escojo, por ejemplo, el consumo de gasolina y el número de kilómetros recorridos, entonces los kilómetros van variando, pero el consumo de gasolina también va variando. Es decir, que en esas variables son susceptibles de asumir distintos valores. Cuando asumen un solo valor, para todo digamos, un dominio, cuando se asume un solo valor, decimos que es una función constante. Pero cuando va variando, ahí ya podemos hablar de otros tipos de funciones. Entonces vamos a organizar una tabla mirando las regularidades de unas figuritas que yo voy a presentar y de ahí vamos a sacar una información para poder construir una tabla y una relación de dependencia. Entonces vamos a observar estos dibujitos que tengo acá. En ellos entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos, en un primer ejercicio lo voy a dejar en blanco, el segundo lo voy a dividir en dos partes, puede ser así, lo divido en dos partes, asumamos que son iguales. Entonces todas vamos a dividirlas en dos partes porque eso fue lo que hice ahí. Vamos a construir el segundo dibujo. El segundo dibujo sería este. El tercer dibujo, entonces cada una de estas partes, de esas dos partes, vuelvo y la divido en dos partes iguales. O sea, ahora me quedan, esta fue dividida en dos partes y esta fue dividida en dos partes. Entonces vamos en este proceso. Ahora, después de que dimos cada una de estas en dos partes, voy a volver a dividir en dos partes iguales cada una de ellas. Entonces divido acá en dos partes, divido en dos partes. Entonces siempre puedo ir repitiendo ese ejercicio. Lo que va quedando lo voy dividiendo en partes iguales. O sea, ya que me quedaron estas dos iguales, vuelvo a dividir cada una de ellas en dos partes iguales y vamos a mirar qué pasa. Así puede usted continuar con el ejercicio. En el siguiente puede volver a dividir en dos partes iguales y así consecutivamente. Es decir que ya tenemos un ejercicio ahí, estamos dividiendo la figura, cada partecita, cada región que se presenta la vamos dividiendo en dos partes iguales. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar aquí unos pasos. Voy a llamar que el primero es nuestro punto de partida. Este fue nuestro paso cero. Posición cero de la figura. Esta sería la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Vamos a hablar de esas 4 posiciones. Pero para la tablita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una tablita con esta información que tenemos acá. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras variables? Entonces, aquí está la tabla. En la tabla vamos a colocar entonces la posición de la figura, va a ser una de las variables. Y la otra variable, la cantidad de cuadritos de rectángulos que van apareciendo. Entonces, vamos a escribir acá. Posición de la figura, posición de la figura y vamos a hablar de cantidad de rectángulos. Cantidad
de rectángulos, de los que van apareciendo, ¿no? De acuerdo con la subdivisión. Entonces vamos contando, son los que van apareciendo acá. Bueno, entonces aquí podemos ir armando una tablita. Posición 0, esa sería la variable independiente. La posición es independiente, no está dependiendo acá de absolutamente nada. Pero la cantidad de cuadritos sí, porque a medida que voy avanzando van apareciendo más y más cuadritos. Entonces, aquí tenemos que en la posición 0 hay un solo rectángulo. Hay un rectángulo, vamos a hacer esto más bonito. Entonces vamos a hacer nuestra tablita, posición 0, y aquí uno podría continuar, yo la voy a dejar hasta aquí, a ver qué ocurre. Bueno, entonces en la posición 1, ¿qué ocurre? En la posición 1 tenemos dos rectángulos, 1 y 2. En la posición 2, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces aparecieron 4. En la posición 3, cuando volví a dividir cada uno de ellos en dos partes, entonces quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quedaron 8. En la posición 4, aquí puedo ya comenzar a multiplicar. Si hay 4 por acá y 4 por acá, entonces hay en total 16. Entonces fíjense bien que observando estas figuras yo pude armar una tabla. ¿La tabla cómo surgió? De la observación de estas regularidades, pero también puede surgir del comportamiento de unas variables, de tomar unas mediciones reales de lo que sucede, por ejemplo, cuántos kilómetros avanzo, cuánta gasolina gasto al recorrer esos kilómetros, entonces van surgiendo unos datos. En este caso, simplemente esta tablita surgió de la observación de lo que pasaba aquí con estas figuras. La posición entonces de la figura, la posición 0, 1, 2, esa cantidad, estas cantidades serían la variable independiente y la cantidad de rectángulos que van apareciendo serían la variable, la cantidad de cuadritos acá blancos, rectángulos blancos, llamémoslo así, sería la variable dependiente. Yo pregunto, ¿qué pasa si yo no tengo la figura? Si yo no tengo la figura, ¿puedo decir qué pasa aquí en el paso 5, qué pasa en el paso 6? Entonces, ahí vienen ya cuestionamientos. ¿Será que siempre para poder completar la tabla debo ponerme a hacer todas las figuras? Entonces, fíjense en que aquí tenemos unas figuras, aquí tenemos una tabla. Pero esta tabla a veces como que no nos alcanza, es decir, no nos dice mucho lo que pasa aquí adelante con estas figuras. Tendríamos que completar estas dos y de pronto seguir. Entonces, fíjense bien que por el momento la vamos a dejar así. Quiero que miremos la simbolización. Entonces, vamos a darle un nombre a nuestra función. Entonces, vamos a llamar S de n, nuestra variable dependiente. Y vamos a llamar S de n es la cantidad de rectángulos en la posición n. Entonces ya estamos como abstrayendo más de lo que sucede, un poco más de lo que está pasando acá, en la posición n. Esta posición n, ¿qué me representa? La posición 0 o la posición 1 o la posición 2 o la posición 3, cualquiera de ellas. Y S de n en total, ¿qué me está representando? Entonces sería la variable dependiente porque es la cantidad de rectángulos. N entonces indica la posición de la figura. Posición de la figura. Esta sería nuestra variable independiente. Variable independiente. Entonces, cuando nosotros, esto sería general, le estoy dando un nombre a todo esto. Entonces estoy mencionando la variable dependiente y la variable independiente. Cuando uno hace una tablita, ojo con esto, generalmente en la primera fila coloca la variable independiente y en la segunda la variable dependiente. Es como algo convencional. Bueno, entonces vamos a mirar, por ejemplo, qué nos representaría, vamos a mirar algunas instancias particulares. Por ejemplo, S de 0. Si yo ya estoy empleando aquí como una regla general, S de 0 igual a 0,
A1, perdón, nos estaría representando, porque ese de 0 es igual a 1, nos estaría representando la cantidad de rectángulos en la posición 0. En la posición 0 solamente había un rectángulo. Por ejemplo, S de 4, miremos la notación particular, S de 4 es igual a 16. Nos representaría que en la posición 4 aparecieron en esta función 16 rectángulos. Bueno, entonces por el momento vamos a dejar la notación, esa simbolización. Ya saben cómo representar una relación de dependencia y hemos visto hasta el momento entonces dos formas, que son la tabla y la expresión verbal. Hasta pronto.